la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Allá empieza este virus, a ver, y esto es muy importante y creo que vale la pena señalarlo porque han habido muchas teorías como que conspiracionistas, este tipo de cosas alrededor del origen del virus, ¿verdad? La gente que tiene este tipo de tendencias ha hecho un poquito de voz en relación a que si esto es un virus natural o no lo es. Si es un virus que se escapó de un laboratorio, no sé, tal vez de estos de guerra biológica o qué sé yo, ¿no? De armas biológicas o a propósito se dejó salir como para que los chinos tienen la intención de controlar al mundo y matarnos a todos o qué sé yo. Bueno, dejo al auditorio muy tranquilo con saber que la ciencia ha dado una respuesta muy contundente a esta pregunta. El virus es de origen natural, es un virus que se conoce de aquellos patógenos, pueden ser virus o bacterias, que se conocen como microorganismos zoonóticos. Zoonótico significa que es un patógeno o un microorganismo que pasó de un animal, que brincó de poder infectar o de poder colonizar a un animal a poder infectar al ser humano. Entonces, el virus SARS-CoV-2 se origina de una especie particular de murciélago. Lo que sabemos ahora, rastreando el genoma de este virus, o sea, su material genético, su información genética, lo que sabemos es que pasó de ese murciélago a un animal intermedio, que se cree hasta la fecha que es el pangolín, un animalito que se llama pangolín. De ese pangolín entonces brincó al ser humano y enos aquí, en medio de la peor catástrofe sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Entonces, ¿cómo es que pasó al ser humano? Y esto sí es interesante porque hay el único evento en toda esta historia que no ha sido evitable, es decir, el único evento completamente inevitable en toda esta historia ha sido que el virus algún día evolutivamente tuviera la capacidad de infectar un murciélago, que pasara de ese murciélago al pangolín, si es que ese es el animal intermedio. Hasta ahí todo era inevitable, es una cuestión de la naturaleza, ¿ok? Lo que viene a continuación y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, todo son eventos que hubieran podido ser evitables, y ahora voy a eso. ¿Cómo pasó al ser humano? Bueno, lo que creemos ahora es que pasó al ser humano a través de uno de estos mercados en China, que en inglés se les llama wet markets, que son mercados, no sé exactamente cuál sería la traducción en español de un wet market, pero son estos mercados que tienen, es decir, hay mucha gente, aglomeraciones de personas, en esos mercados se trafican animales de muchos tipos, se trafican, se venden, se consumen para alimentación, y en esos mercados hay animales de todos los orígenes, o sea, acuáticos, animales marinos, terrestres, animales que vuelan, animales salvajes, animales en peligro de extinción, animales domésticos, unos muertos, otros vivos, unos encima de otros, esto y los seres humanos. Entre todo esto, comprando vegetales a esos mismos animales, comiéndolos ahí en el mercado, ¿sí? Es un caldo de cultivo, son sitios idóneos para que se den este tipo de transmisiones que en la naturaleza no hubieran podido ocurrir. Es decir, que en la naturaleza pudo ocurrir que el murciélago lo transmitiera al pangolín. Del pangolín al ser humano era un trecho gigantesco que bajo condiciones normales esto difícilmente se hubiera dado. Ahora se dio, ¿por qué? Porque existen estos mercados. El pangolín debe de saber que es un animal protegido, es ilegal en casi todo el mundo traficar, vender y desde luego que consumir, es decir, para consumo alimentario, ¿verdad? El pangolín y los murciélagos, bueno, en China en estos mercados se venden murciélagos para consumo humano y una serie de cosas. Ahí en ese caldo de cultivo que ahora se habla a nivel internacional de prohibir estos mercados. Ahí es donde se dio esta transmisión. Ok, y ahora pues pasó al ser humano. Una vez que pasó al ser humano, primero, pues desde luego es un virus nuevo que recientemente infecta al ser humano. De tal manera que no sabíamos prácticamente nada al respecto. No sabíamos nada, pues. No sabíamos su origen, no sabíamos qué era, qué tipo de virus era, si era virus, si era una bacteria, si era qué tipo de patógeno. Esto afortunadamente, la ciencia ha ido avanzando vertiginosamente en este conocimiento. Los chinos dan a conocer que tienen una infección que está matando gente en su país. Esto dan el anuncio
en el mes de diciembre del año pasado. Al cabo de unos días dan el anuncio a principios de enero, dan el anuncio de que esta es una enfermedad que aparentemente se está transmitiendo entre seres humanos. Dan el aviso a la Organización Mundial de la Salud que tienen un problema. Esto fue en enero de este año. Dan el aviso, al poco tiempo se describe la secuencia genómica, o sea, se cuenta, es decir, la secuencia del material genético del virus. A los 5 días se da a conocer un método para detectar a ese virus a través de una prueba que se conoce como PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Y de ahí, pues la Organización Mundial de la Salud se tardó mucho tiempo en decirnos que este era un problema que se podía convertir en un episodio pandémico. Primero dijeron, es un brote de potencial, o sea, de alerta. Lo emitieron solo como una alerta, que parecía estar confinado a China. De China se expandió por la región del sureste asiático. De ahí, esos países empezaron a controlarlo, no hubo manera, el primer país europeo, no hubo manera de controlarlo. La OMS todavía no declaraba esto como una pandemia, incluso cuando el virus ya estaba esparcido por todo el sureste asiático, en China, desde luego, de manera muy importante, en Irán, que fue uno de los países que primero se afectó en otra región, que también es Asia, pero en otra parte, y de ahí entonces empezaron los primeros casos. El primer caso reportado en Europa fue en Francia, pero el primer país grandemente afectado fue Italia. Los primeros reportes en Europa fueron entonces Francia. Lo que sucedió es que los países europeos no cerraron a tiempo sus fronteras, no tomaron medidas de contención a tiempo. Esto, a ver, aquí es donde todo esto ya es efecto de las decisiones gubernamentales, las decisiones en los niveles de poder que se han tomado, han hecho la diferencia entre países que están muy bien con la pandemia, entre países que están regular con la pandemia y países que están colapsando con la pandemia, ¿verdad? Hijo, ahí me quiero parar un poco, porque otra de mis preguntas tiene que ser, antes de pasar al tema del rebrote y todo lo que está, que es lo que nos aboca el día de hoy, ¿qué pasó en México? Originalmente en marzo nos dijeron, no, vamos a parar un mes, del 19 al 19, me acuerdo, ¿no? Es que todo es un mes y esto dura, no, hombre, del 19 al 19, ya en mayo ya vamos a ir saliendo y no sé qué, y luego de mayo, no, vamos a recorrerlo otro mes, y luego ya empezaron con el dichoso asunto de los semáforos. Ya, por más que nos vendan que ha sido algo controlado y que ha estado todo bajo, pues, según entiendo, un estricto control de ellos, perdón que lo diga así, Laura, te pido una disculpa a ti y al público, luego sentimos que ya es un desmadre. Sí, no es necesario pedir disculpas, es que es eso precisamente, como lo acabas de decir. A ver, sí, y voy a explicar claramente por qué. A ver, la historia de las epidemias y los brotes de la humanidad nos ha demostrado una cosa, y esto lo sabemos desde siempre. Lo sabíamos cuando se han dado brotes de importancia, como por ejemplo de ébola, de cólera, el SARS, el MERS. Tenemos muchas experiencias de la influenza. Es decir, hay muchísimas experiencias y en todo esto sabemos. A ver, cuando tenemos un patógeno que potencialmente letal, que se transmite entre seres humanos y que parece tener, que potencialmente se puede convertir en un evento epidémico e incluso pandémico. A ver, esto lo sabemos desde siempre. La clave es actuar rápido, con contundencia, con valor. Es decir, las autoridades no pueden tener el miedo de equivocarse, tienen que actuar rápido, ir adelante del problema. Y si no van adelante del problema, el patógeno avanza y cuando avanza ya perdimos. Y esto es lo que ha pasado en la mayoría de los países. Por esta actitud pusilánime de las autoridades,
de decir, no, a ver, y si cerramos fronteras, ¿y qué va a pasar con la economía? Eso está muy complicado, imagínense nada más, vamos a cerrar. Cuando aquí, por ejemplo, se declaraba esto, lo recuerdo perfecto, lo tengo en una grabación, de hecho, ¿no? En esos meses, ahora sabemos que el virus en México llegó mucho antes de lo que nos dijeron. En la base de datos de la Secretaría de Salud hay casos y defunciones desde antes de las fechas que aquí anunciaron como oficialmente las fechas que aquí llegó el virus. Entonces nos han mentido mucho, sin duda, ¿verdad? Pero una de ellas era no tomar las decisiones necesarias. Recuerdo perfecto a la doctora Claudia Sheinbaum se está diciendo, ¿qué pasó? ¿Se va a hacer el Vive Latino? ¿No se va a hacer el Vive Latino? Pues ya tenemos coronavirus y eso va a ser un evento masivo y quién sabe qué. Y sacó un video donde dijo, a ver, no sean exagerados. En la Ciudad de México hay 25 casos. 25 casos no es nada, no pasa nada. Cuando tengamos más casos, tomamos otras medidas. Ahorita está perfectamente bien que hagamos eventos masivos. Esa actitud es lo que nos trajo a este lugar. En esa misma tenor, el doctor López-Gatell se pasó diciendo desde el principio que cerrar fronteras no es una medida, cerrar fronteras o no cerrarlas, pues por lo menos controlarlas, vigilarlas, hacer algo, ¿me explico? O sea, se sabía que el virus estaba a todo lo que daba en Europa. Italia colapsó literalmente su sistema sanitario, de ahí pasó a España, les pasó lo mismo, Francia, Reino Unido, Alemania, que medio lo controló mejor, Bélgica, es decir, se fue como fuego, se expandió por toda Europa y dejó muchos miles de muertos, decenas de miles de muertos. Ok, Europa empieza a controlar esto, pasa a América. Tuvimos mucho tiempo porque, a ver, cuando llegó a México, no sé si recuerdan, yo veo esos mapas, yo que he estado documentando todo esto, veo esos mapas por allá, de febrero, de marzo. Cuando se veía el mapa Europa lleno de casos, muertes, unos escenarios realmente trágicos, al tiempo el sureste asiático empezó a controlar. Es decir, Japón empezó a tomar control de la situación, en Oceanía lo mismo, Nueva Zelanda, Australia empezaron a tomar control de la situación. Estamos hablando Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Taiwán, todos los países del sureste asiático empezaron a controlar al tiempo que esto se desplomaba y se desbordaba en Europa. Entonces, en ese momento, si vemos el mapa de América, del continente americano, en Estados Unidos había casos, pero Latinoamérica estábamos casi burlándonos, pensando, híjole, aquí nos ven muy bien, no tenemos coronavirus. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues era solo cuestión de tiempo para que esto pasara, pero cuando llegó con nosotros ya teníamos el ejemplo de lo que se hizo muy mal en Europa, en Estados Unidos, y de cómo se estaba haciendo muy bien en otras partes del mundo. Y no tomamos este ejemplo y no aprendimos de este error. Y entonces nos llegó a nosotros. Y la discursiva de nuestras autoridades ha estado siempre basada en falsas premisas y en muchas mentiras. Es decir, decirnos al principio, no sé si se acuerdan, ¿no? Esto es menos grave que la influenza, esto va a matar menos gente que la influenza. Esas palabras textuales, si se remontan a las conferencias de prensa, y afortunadamente están las transcripciones estenográficas de todas las conferencias de prensa que ha dado el doctor López-Gatell, y existen esos videos también en archivo, ¿verdad? Se pueden consultar. Si ustedes ven las conferencias de febrero, por ejemplo, de finales de enero, de febrero, ya teníamos mucha evidencia de que esto no era algo simple, que esto no iba a ser algo inocuo, benévolo, ni y mucho menos que iba a ser menos grave que la influenza estacional. Oye, Lauri, ¿sí? y todo esto que ha sido una cadena de situaciones que de cara a nosotros son incontrolables, o sea, nosotros no podemos controlar la información que dan, las cifras que tienen, tenemos que hacer nuestro esfuerzo y tenemos que hacer que nuestro círculo lo haga, nos llevó a una situación tan poco inesperada, es decir, nunca pensamos que en diciembre, porque ya falta poco para diciembre, íbamos a estar así, es decir, íbamos a tener días de 10,000 casos confirmados y días de 853, 800 y tantos muertos en diciembre, casi después de un año del primer caso confirmado. ¿Qué es lo que hoy como sociedad, porque ya tenemos que dejar de lado las autoridades que no sabemos cómo vayan a reaccionar de cara a esto que viene, que puede ser algo que nos, espero que no, pero que nos puede llegar a colapsar? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer?
Sí, esto es muy importante, esto es muy importante. Lo que necesitamos entender es esto. En nuestro país la pandemia nunca se ha controlado, nunca ha ido bien, nunca ha estado aplanado, nunca se ha domado la curva, nunca nada de eso. Esa es retórica demagógica política que nos han estado alimentando. Nuestra curva ha ido así. Cuando preguntaste hace rato, ¿por qué nos dijeron? Pues enciérrense un mes y todo va a ir bien, ¿no? O sea, sí, pues eso era mentira. A ver, el encierro de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se supone que eso se hizo para que las autoridades tuvieran tiempo de establecer medidas de contención epidemiológica en nuestro país. ¿Qué es la contención epidemiológica? Que el gobierno ampliara su capacidad de pruebas diagnósticas, que empezaran a rastrear contactos, que aislaran a los casos positivos, es decir, que cortaran las cadenas de transmisión y se disminuyera la carga de contagios en la comunidad. No se hizo esto, entonces la gente se encerró y más o menos parecía haberse alentado, es decir, disminuido el ritmo de propagación del virus mientras estuvimos encerrados en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero como no se tomaron medidas para realmente controlarlo, sino que nada más se mandó a la gente al encierro y después se nos soltó, pues cuando se nos soltó, pues esto se disparó y se salió de control y henos aquí. Entonces, ahora debemos preguntarnos precisamente eso. ¿Todo es responsabilidad del gobierno? ¿No podemos nosotros hacer algo? Y la respuesta es no, no todo es responsabilidad del gobierno. Esto se combate, en esto estamos juntos y eso es muy importante que la población lo entienda. Esto es un problema realmente catastrófico. En nuestro país han muerto oficialmente más de 100,000 personas al día de hoy, en cifras oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad, que también lo reconoce la Secretaría de Salud como una cifra, es decir, que ahorita en México tenemos más de 200,000 familias de luto, es decir, más de 200,000 familias que esta Navidad les va a faltar un familiar en esa mesa, ¿sí? En esa cena navideña. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos detener las muertes, necesitamos evitar que la gente se muera. ¿Y cómo evitamos que la gente se muera? Teniendo la conciencia de que se tiene que evitar el contagio a toda costa. Tienen que evitar esta retórica de la gente que dice, bueno, total, ya todos nos vamos a infectar, pues ya venga, de una vez, ¿no? O sea, esto no hay nada más nocivo que eso. Es equivocado, es un discurso equivocado, terrible. No todos nos vamos a infectar, señoras y señores, no todos nos vamos a infectar. Y cuidado, porque si usted se infecta, usted necesitamos aguantar hasta que tengamos una cura o una vacuna. Entiendo que todo esto la gente está cansada de escuchar de la pandemia, estamos cansados que de encerrarnos y ahora nos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con el Guadalupe Juárez, verdad? Ahora ya no va a haber fiestas, no va a haber nada. Pues sí, tal vez no, tal vez ya no vaya a haber esas fiestas este año, pero entendamos algo, esto va a pasar y vamos a estar otra vez contentos, abrazándonos, reuniéndonos, estando juntos y, ok, va a ser esta Navidad, este fin de año, este Reyes, necesitamos evitar el contagio a toda costa, porque cada contagiado es un potencial enfermo, cada enfermo un potencial hospitalizado, y ese hospitalizado es un potencial muerto. Entonces, ¿cómo evitamos los muertos? No se contagien. ¿Cómo no se contagian? Necesitan utilizar el cubrebocas. Esta es la medida preventiva más importante de todas. Utilizar el cubrebocas, pero no aquí, sino acá, no acá. Necesitan ponerse el cubrebocas correctamente. El cubrebocas se utiliza del puente de la nariz, o sea, desde aquí hasta el mentón. Esto tiene que cubrir desde el puente de la nariz hasta el mentón, no holgado, pegadito a la cara, ¿sí? Ok, ese cubrebocas lo necesitan usar ¿cuándo? La respuesta es siempre, siempre que salgan de casa, estén en donde estén. ¿Qué otra medida se puede tomar para evitar el contagio? Las principales son el cubrebocas, evitar aglomeraciones, sitios muy concurridos, procurar la distancia entre personas. Un aspecto del que se habla poco, que es importantísimo, es ventilar espacios, ventilar espacios. Si van en el transporte público, abran las ventanillas. Si van en un taxi, en un Uber, abran las ventanillas. La forma como este virus se transmite es
el 90% de la transmisión se da así, vía aerosoles infecciosos. Yo respiro o hablo, más si canto, más si grito, ¿sí? Se generan estos aerosoles invisibles que son partículas muy pequeñitas, gotitas pequeñitas que cargan con el virus adentro. En un espacio sin ventilación, esto se queda suspendido en el aire, ¿sí? Y se va acumulando. Entonces, la ventilación es importantísima, se va acumulando. Vamos a decir un elevador que va mucho rato y la gente viene sin cubrebocas y están hablando, no sé qué, no sé qué. Ese elevador se llenó de eso. Y ahora yo entro al elevador sin cubrebocas y ya lo acabo de respirar todo. Y ahora ya tengo COVID. ¿Me explico? Entonces, necesitan ventilar los espacios. En el transporte, yo sé que ya es la temporada de frío en muchos lugares del país. No, ¿saben qué? Mejor llenen su suétercito, abran en sus casas, ventilen los espacios. Esto es muy importante. Entonces, cubrebocas, evitar aglomeraciones, cuidar la distancia sana y ventilar espacios, evitar espacios cerrados. Y un punto, si tienen que estar en un sitio en donde hay otras personas y es un sitio poco ventilado, entre menos tiempo estén ahí, tienen menos probabilidades de contagiarse. Porque esto tiene que ver con el tiempo de estadía. Si ustedes están, miren, aquí hay un ejemplo que les voy a dar en 2 segundos. Uno de los casos de estudio más vamos a decir, importantes o más característicos de esto es un paciente que le llaman el paciente número 31 en Corea del Sur. Esta persona infectó, esa sola persona, infectó a más de 6,000 otras personas. Es una persona. ¿Y saben cómo fue? Era una persona muy religiosa que entonces estaba contagiada, andaba sin cubrebocas y entonces iba a los sitios de culto. Fue a uno en una ciudad y ahí, en esa iglesia, porque está la gente mucho tiempo encerrado, es decir, de permanecer sentado mucho rato en un lugar, la gente está cantando, esto se hace generalmente cerradito, no hay ventilación. Ahí en una iglesia infectó a 250 personas. Salió de ahí y en camino a su poblado paró en 2 iglesias más. Y en cada una de esas infectó a otras 300 aquí, a otras 100 allá. Y en total infectó a más de 5,000 personas. Ahora, ¿cómo se pudo haber evitado esto si esta persona hubiera traído el cubrebocas? Si además los demás que estaban en esas congregaciones hubieran también traído el cubrebocas. El cubrebocas cuando dicen, no, pues es que no es 100% seguro. Sí, tienen toda la razón, no es 100% seguro, no, nadie ha dicho que es así, pero sí les da mucha más seguridad. Es decir, que estos aerosoles que están, yo traigo cubrebocas, la mayoría se me están quedando aquí, en el cubrebocas. Y si yo los estoy emitiendo, la mayoría se me están quedando acá, en mi cubrebocas. ¿Okay? No, el cubrebocas es fundamental y ya lo tenemos que dejar para un buen rato. ¿Sí? Doctora Lauri Anne Jiménez, muchas gracias. Recordarle al público, y esto lo quiero enfatizar para que quiero que sepan quién les está hablando. La doctora es doctora en ciencias médicas, especialista en microbiología por la Universidad de Harvard. Digo, esto puntualizarlo para que el público que nos está escuchando sepa tu trayectoria y todo el estudio que has hecho en torno al COVID. Yo te voy a invitar a que regresemos la próxima semana porque luego en radio y en vivo el tiempo nos presiona demasiado, pero fue una plática. ¿Cómo aprendí? ¿Cómo me sentí? Perdón que te lo diga, pero cómo me sentí regañado, regañado a la buena, cómo me sentí señalado, cómo me sentí comprometido con tu charla, es decir, me sentí muy comprometido a actuar, a ventilar, a protegerme yo y proteger a los demás. Y te agradezco mucho tu charla en este programa, doctora Lauri, y por favor, ver si puedes regresar con nosotros la próxima semana, que quedaron cualquier cantidad de dudas del público. Con muchísimo gusto, claro que sí, claro que sí. Ha sido un placer estar en el programa. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y, bueno, ya está el compromiso de regresar la próxima semana con la doctora. Ya, yo me comprometo a no preguntar yo, que sean ustedes los que le pasen las dudas a la doctora para que sea una charla entre ustedes y la doctora Lauri Anne Jiménez. Tu apellido, el otro es Faivio. Faivi.
Faibi. Ay, es que me Faibi. tengo que aprender. Jiménez Faibi. Así La es. doctora Laurian Jiménez Faibi. Así es que dentro de 8 días estaremos por acá. Doctora, muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. Claro que sí.